Pues llegamos ya al episodio 15 de esta segunda temporada de Legado Cinematográfico de Bigas Luna. Y hoy nos complace contar con la presencia del montador Anastasi Rinos, que trabajó con Bigas Luna en proyectos importantísimos como son Bilbao, Caniche o Reborn. De estos proyectos hablaremos en esta detallada entrevista, que de hecho incluye tanta información que hemos decidido por primera vez dividirla en dos partes. La primera parte, que están a punto de escuchar, se centra sobre todo en Bilbao y Caniche, con algunas referencias a tatuaje. La segunda parte, que estará disponible muy pronto en todas las plataformas de podcast, se centra más en Reborn y en otros proyectos. Llegando ya a los últimos episodios de la segunda temporada de Legado Cinematográfico de Bigas Luna, hoy tenemos la suerte y el honor de conversar con Anastasi Rinos, montador de películas clave en la historia del cine catalán como La Nova Cançó, Canet Rock, La Orgia de 1978, La Torna o Salut y Força al Canut de 1979, todas ellas por supuesto de Francesc Belmunt, también Las vidas de Celia de 2006 de Antonio Chavarrías, Eloís del 2009 de Jesús Garay o No estamos solos del 2015 o Efecto Iguazú del 2001 de Pere Joan Ventura, esta última de hecho ganadora de un premio Goya al mejor documental en 2002. En el contexto de este podcast, su trabajo con Bigas Luna es, por supuesto, de especial interés, ya que fue montador de sus primeros largometrajes, películas además clave de la transición, como fueron Bilbao, de 1978, Caniche, de 1979, o Reborn, de 1981, además de 3 capítulos de la serie Q y el seus amics, de 1985, de TV3, y la película Mater Amatissima, de 1980, con actuaciones inolvidables de Victoria Abril y de Consol Tura, quien estuvo, por cierto, en este podcast en episodios anteriores en su faceta de directora de casting de la gran mayoría de las películas de Bigas Luna. La película Mater Amatissima fue dirigida por Salgot, pero coescrita con Bigas Luna. Me llamo Santiago Fouz Hernández, soy profesor en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, y coordinador de este podcast que tengo la suerte de copresentar con mi colega de la Universidad de Costa Rica, Carolina Sanabria, a la que están a punto de escuchar en esta entrevista que hemos hecho a dos bandas con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Santiago, y también, por supuesto, gracias a nuestro invitado, Anastasi. Bienvenido a El Legado Cinematográfico de Bigas Luna, y es un verdadero honor contar con tu presencia. Tal vez para empezar, nos gustaría que si pudieras comentar cómo fueron tus inicios en este fascinante mundo del montaje y en concreto en un país que estaba saliendo de la dictadura. Muy bien, encantado de estar participando en el legado cinematográfico de Bigas Luna, precisamente por eso, porque es el legado cinematográfico de Bigas Luna, persona a la que, aparte de ser colaborador con él en varios proyectos, no tan solo estos, sino en otros que no llegaron a veces ni a completarse, pero sí que tuve todo un trayecto de amistad con él hasta los últimos días que me enorgullece, y realmente pues estoy muy contento de haber conocido a Bigas, por supuesto. Pues bueno, el trayecto es el de muchas personas. Yo pienso que en realidad mi trayecto no tiene nada de original, dado que en principio yo entré en cine básicamente con una intención primaria, que es la que mucha gente tiene, que es de dirigir cine. Es decir, tenemos esa imagen del director y que esta imagen mitificada del director. Y yo quería ser director de cine, es decir, porque a mí me interesaba básicamente eso. Había pasado una etapa previa en que mi intención más juvenil era de ser periodista, y además, por lo que entiendo hoy en día, a mí me hubiera gustado ser periodista típico de investigación, es decir, era lo que a mí me gustaba en aquel momento, pero luego lo cambié por el cine. Eso venía de que realmente tuve una formación habitual en la gente de aquella época. Veíamos muchísimo cine en las salas cinematográficas, hoy también se ve, pero no básicamente no en las salas. Yo sí lo veía en las salas, me veía un mínimo de 3-4 películas semanales, y de ahí vino esto. Entonces, a partir de ahí yo, forzando mucho la estructura familiar, que me dirigía hacia otros pasos, digamos, laborales, la empresa de mi padre, una serie de cosas, yo forcé bastante ese tema, me puse muy pesado y empecé a hacer las típicas que en aquel momento eran meritoriajes, auxiliarías y ayudantías de montaje, en el departamento de montaje, porque la realidad me llevó
a que la primera persona que contacté era un montador, una persona que enseguida nos caímos bien, una persona de carácter difícil, pero con el que tuve siempre muy buena relación, que era Luis Puigvert Gabriel, que era el montador, un montador que había montado cantidad de películas ya en aquel lejano ya 1970-71. Y dentro de la estructura de lo que entonces era el Sindicato Vertical, empecé a hacer esa serie de meritoriajes auxiliarías en películas básicamente western, mucho western, porque yo estaba trabajando entonces en Balcaza, que eran los estudios que realizaban en coproducción con Italia cantidad de westerns, y ahí empecé a hacer de meritorio, que decir, realmente barrer el montaje, hacer el pietaje, aquello que se hacían unos numeritos en el margen de la película, tema pesadísimo, pero casi muy, muy pesado realmente, pero que bueno, ahí empecé a ver realmente la realidad de ese tema. A partir de un momento determinado, después de pasados 3 o 4 años, el sindicato vertical cae el franquismo también, y yo hago un poco un salto al vacío. Me creo ya preparado para empezar a montar películas. Me ofrecen una película de Jordi Cadena, La oscura historia de la prima Montse, novela de Juan Marsé, y yo digo, vale, pues la vamos a hacer. La película estaba rodada con una cantidad de material terrible, con una idea muy difusa de lo que se quería encontrar ahí. Es decir, la película no estaba clara, Jordi siempre yo creo que reconoció personalmente ese tema, y de algún modo la última película con la que yo me debería haber enfrentado con mi falta de experiencia era esa. Y el hecho es que de algún modo, previa a una preparación que hubo en la película de material, donde llegué a tener 3 o 4 horas, creo que es casi 4 horas medio premontadas, en aquel punto la productora decidió que dejaba de contar conmigo porque veía que realmente me iba a faltar experiencia suficiente para lidiar con un material que me superaba. Por cierto, en esta película tuve de ayudante a Teresa Font, es decir, el inicio de Teresa Font en el cine fue de ayudante mía en esta película. Simplemente por la razón que Teresa es más joven que yo y por lo tanto entraba un poquito más tarde que yo. A partir de ahí fundamos una cooperativa de tipo anarquista, porque realmente estábamos más afiliados a la CNT en aquel momento a nivel sindical, que fue Germinal Films, y empecé a colaborar con una serie de personas más o menos afines, amigos míos que hacían cine. Jordi Bayona, que no sale nunca el hombre en ninguna parte, lo cito aquí, Manuel Cuso Ferrer, que sí, y luego ya aparece en mi vida Vigas. Estos fueron los primeros pasos. Luego dejaremos un poquito ahora más adelante el explicar exactamente cuál fue mi encuentro exacto con Vigas. Muchas gracias, Anastasi. Pues bueno, No, reitero el agradecimiento también de mi colega Carolina Sanabria por aceptar nuestra invitación al podcast. Y bueno, ya nos has contado mucho en esta primera pregunta. Y centrándonos, como dices, un poco en Vigas Luna, pues una de las cosas que siempre preguntamos en este podcast a nuestros invitados es precisamente cómo fue esa primera toma de contacto. Tú entraste en tu primer trabajo con Vigas Luna fue Bilbao. En realidad fue su segunda película. Se sabía, por tanto, poco tal vez de su estilo, de su bueno, trayectoria muy, muy corta en ese momento. No sé si sabías algo sobre aquella primera película, Tatuaje, si tenías alguna opinión, alguna reserva a la hora de aceptar el trabajo. ¿Con cuánta información te acercaste a esta película que se ha convertido en un verdadero clásico? Sí, no, la verdad es que muy poca. Yo no había visto, en aquel momento no había visto Tatuaje. Tatuaje no sé si tuvo un gran recorrido comercial, con lo cual de alguna manera no tuve el tiempo o la ocasión de poderla ver. La vi a partir de que se me ofrece el proyecto de Bilbao, a partir de ahí me vi lógicamente positivamente obligado a ver la película. El contacto se produce básicamente a través de mi compañero, amigo y ayudante en aquel momento mío, que era Matt Carreras Doll, que fue ayudante mío durante un cierto recorrido de mis películas, que conocía personalmente a Pepón Corominas a través de una escuela que se había abierto en Hospitalet de Llobregat, que dirigía Ricard Salvat, y en la que Pepón colaboraba de algún modo. Entonces, una serie de directores, Antonio Chavarrías empezó también ahí su carrera, de algún modo, a través de ahí, ese puente, Amat dice que conoce a ese productor y que ese productor le ha comentado que había un director que se llama Vigas Luna. Yo conocí a Vigas un poco a través de alguna cosa que había visto de él en alguna publicación en el tema del diseño, no en el tema del cine. Entonces, a partir de esta indicación que me hace mi compañero, me dice, sería interesante que nos pusiéramos en contacto con él y que tú hablaras directamente con Pepón Corominas para que él te pueda concertar una entrevista. Me concerta la entrevista,
con Vigas y nos encontramos al cabo de pocos días en los antiguos estudios de Sonobloc de la calle de Roger de Flor de Barcelona. Bajo la advocación había en la recepción una especie de gran sofá. Era un lugar, no era un lugar íntimo realmente, era un lugar de paso, pero estuvimos bastante tranquilos. Era un gran sofá y debajo, encima de ese sofá, había un gran cuadro de no menos de unos 5,5 o 6 metros cuadrados, con una imagen que era un montaje fotográfico de Buñuel. Con material, en realidad he sido incapaz de recordar el nombre del fotógrafo. Era un hombre que siguió muchos años a Luis Buñuel en su carrera y había hecho una serie de fotos, pero además de fotos hacía unos montajes muy en consonancia con el carácter surrealista del cine de Buñuel. Entonces era una especie de gran fresco maravilloso de surrealismo buñuelesco ahí encima que nos presidía la reunión. Entonces, en este momento él mismo nos conocemos, nos saludamos y me entrega el guión ahí mismo. Dice, mira, este es un guión que parte de ese relato que previamente hemos estado trabajando. Él en aquel momento me cita precisamente a un amigo con el que había colaborado. Ese amigo no aparece nunca, es Antonio Rumbau, que sigue siendo amigo mío y que había colaborado inicialmente con Vigas. Yo ahí, por eso me quedó ese tema. Luego mi amigo desaparece de los créditos, aparece solo en el apartado de colaboraciones o de agradecimientos. Fue uno de los que colaboró en ese primer relato. Me lo entrega, me explica sobre todo en ese punto su mala experiencia con el equipo de tatuaje. No generalizado, sino solo él se quejaba de que había heredado un poco por inseguridad personal. Él quiso rodearse de gente con una formación y con unos años de experiencia lo más grandes posibles, con lo cual se encontró con un equipo muy mayor. Y ese equipo muy mayor, en determinados apartados del trabajo cinematográfico, le impidieron ser un poco el mismo. Es decir, él reconocía que ahí se sintió coartado, sobre todo a nivel de producción, en el contacto directo con el director de producción, en determinados miembros del equipo, el director de fotografía, el montador, se encontró un poco distanciado de ellos. Pero claro, Vigas tampoco conocía bien cómo funcionaba normalmente ese mecanismo porque era prácticamente su estreno en el mundo profesional, con lo cual de algún modo tampoco. Y en cambio sí que evidentemente me habló muy positivamente de Pep Cuixart y Fernando Amat, que eran sus amigos y que además habían colaborado económicamente en la producción de la película de Tatuaje. A partir de ahí recuerdo haber leído el guión, nos despedimos, yo me leí el guión con cierta tranquilidad. Me dejó profundamente, usé en catalán, luego tengo que traducir ahora, me dejó profundamente impresionado, diríamos, e incluso sí, conmovido. Yo lo encontré una gran dificultad de realización del guión. Cuando lo leí pensé, Dios mío, ¿eso cómo lo va a materializar? ¿No? Determinadas cosas. Y que de alguna manera aquella fuerza que se intuía en el guión fuera traspasable luego, equivalente en material cinematográfico. Luego en el proceso de rodaje se vio, y en el montaje creo que también ahí se ayudó, a que se descubría un poco lo equivocado que podía llegar a estar, en el sentido que si algo hizo el proyecto del guión a materializarse fue crecer. Es decir, realmente el guión tuvo un crecimiento muy, muy positivo durante el proceso. Me di cuenta enseguida además que entraba en un mundo que era el mundo de Vigas Luna, que era su entorno, en el que Pepón evidentemente tenía un papel preponderante, pero en el que también estaba un poco todo su entorno familiar, con soltura a la cabeza de ese entorno, con su pequeña niña que nació aquellos días precisamente durante el rodaje de Bilbao, y que de alguna manera entraba a formar parte de esa gran familia en la que incluso ahora sigo estando en ella, aunque Vigas ya no está, pero yo sí sigo teniendo esa amistad con todo el resto. Y ese fue un poco el inicio de mi relación con Vigas a nivel puramente personal y de amistad. Fascinante, muchas gracias, Anastasi, por toda esta información. Y bueno, sin marcharnos de Bilbao, una película, por supuesto, como saben los oyentes de este podcast, imprescindible a la hora de estudiar el trabajo de Vigas Luna. Nos imaginamos que en aquellos momentos, como decíamos, siendo Vigas Luna un director prácticamente novel, ¿hasta qué punto se involucraba en el proceso? No sé si recuerdas algo de aquel método de trabajo. Decías que te parecía un desafío aquel guión, ¿no? No sé hasta qué punto se involucró después él en el montaje. Sí. No sé si tienes algo que comentar. Sí, absolutamente. Quizás es el punto en el que más cositas hay que comentar. Voy a intentar ser sintético. El hecho de haber empezado mi carrera prácticamente con un director tan distinto a Vigas como fue Francesc Bellmunt y con una personalidad tan potente y con una manera de funcionar tan personal,
me había prácticamente dado la sensación de que todos los directores, mi relación con ellos iba a ser siempre parecida a la que había sido con Francesc Bellmunt. Que por otro lado, ahora vista con distancia, le agradezco profundamente la paciencia que tuvo conmigo, o sea que más que nada me ha quedado lo positivo de aquella relación. Pero con Vigas la cosa cambió completamente. Trabajar con Vigas de entrada significó trabajar con alguien que te producía, o sea, el trabajo se producía en un ambiente absolutamente relajado, dentro de lo relajado que puede ser un trabajo creativo y más en el cine, ¿no? Era relativamente relajado. Él se tomaba un tiempo de trabajo muy parecido al tiempo que se tomaba también de uso de disponibilidad libre, digamos. Es decir, que para él venir a trabajar era un poco, pues también traerse una serie de cosas, de objetos suyos, el té, íbamos a comprar jamón y York a media mañana para comer un poquito antes, para seguir la jornada hasta mediodía. Es decir, había una serie de rituales, que era muy ritualista, de rituales que realmente acompañaron y para mí en la memoria mía vienen acompañando ese trayecto, digamos, de montaje. Yo creo que se fue forjando ahí una potente amistad desde el más absoluto respeto por mi parte. Es decir, Vigas, nunca en ningún momento yo pensé, Vigas sabe menos cine que yo. Los dos sabíamos muy poquito todavía de cine, es decir, sabíamos, otra cosa es que lo podíamos hacer mejor o peor, pero saber en profundidad, pero por saber sabíamos poco, habíamos leído, habíamos visto mucho cine, pero realmente de la praxis puramente de montaje, empezamos un poco de cero los dos, si no de cero, de muy poquito. Con lo cual, de alguna manera, no hay ni nadie manda sobre nadie, esa dinámica no se establece nunca, sino que Vigas abre totalmente el juego y deja que constantemente fluya la información entre uno y otro y a partir de ahí surja como resultante el montaje. De algún modo, eso es muy cómodo también, trabajar así es muy cómodo. Su presencia, que era omnipresencia, es decir, era desde primera hora de la mañana hasta por la noche a las 8:30 o 9 que terminábamos, él estaba siempre ahí. Yo pensé que de alguna manera eso siempre iba a ser así, cosa que luego no fue así. Pero yo no me sentía mal en aquel momento por tener esa omnipresencia de Vigas constantemente, ¿no? Entonces, aprendí con Vigas muchas cosas. Una de ellas fue, una cosa es que en montaje se puede realizar de muchas maneras distintas. Se puede realizar teniendo conciencia de que primero tendremos una especie de bruto de montaje, le llamaríamos premontaje, que a partir de ese premontaje y con el tiempo y la elaboración del siguiente tal, vamos a tener finalmente un afinado de aquel premontaje que producirá un montaje final. Eso con Vigas nunca fue así, sino que siempre íbamos a montar las secuencias como si fuera en ello nos fuera la vida, punto número uno, y segundo, como si aquello que fuera a quedar así de manera permanente, es decir, sin ninguna conciencia de que lo fuéramos a modificar a posteriori. Eso es algo que luego he aprendido en mi vida y intento actuar de esa manera casi siempre. No siempre es posible. Es decir, que de alguna manera intento siempre mantener ese concepto de montar como si fuera realmente definitivo, pero evidentemente con otros realizadores y en otros proyectos eso no es siempre posible. Con Vigas sí lo fue. Y además otra cosa que había también en ese proceso de montaje es que trabajamos con todos los elementos a la vez. No era, quiero decir, primero montamos la escena y luego le ponemos una música para ver cómo funciona. No, tenía Vigas ya la música prevista, poníamos la música, trabajábamos con el proyecto con la música y ya no era de referencia en este caso la música, sino que fue la que luego se utilizó, en ese caso la Rapsodia Española de Maurice Ravel, en el caso de Bilbao, y también con el tema de fusión que había ahí de Iceberg, un grupo que también colaboró con un tema concreto, o la canción de Lotelenia, o otros temas más incidentales. Siempre los temas iban arrastrando la imagen. Nunca habíamos montado una imagen sin que el tema musical estuviera sonando. ¿Qué creó eso? Creó con el tema de la Rapsodia Española de Ravel una especie de ambiente de hipnosis colectiva, porque el tema, como sabéis, es de una gran repetición, es decir, había una especie de sensación repetitiva y realmente hipnótica. Y claro, nosotros entramos en esa especie de hipnosis cuando estábamos montando con esta música constantemente ahí, que llenaba el espacio del pequeño montaje, realmente estábamos medio hipnotizados por ese tema, pero positivamente hipnotizados en este caso. Y luego otra cosa que decidimos con Vigas, que esto ya pertenece a su plano más estético y tal personal,
que es trabajar en esos grandes primeros planos a nivel visual que trabaja la película, los detalles en el baño, en el lavabo, cuando Leo está ahí preparando todo el ritual, la rasuradora, no sé qué, todos esos elementos en la... Eso, trabajarlo también a nivel sonoro, es decir, que si de pronto se encendía el fluorescente del baño, del lavabo, la luz de encendida del fluorescente, ese cling, 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 ese ruido peculiar que hace, tenía que estar ahí. Como el sonido directo no estaba en aquel momento, pues evidentemente se grabó el sonido y se colocó. Te diría, no exageraría, se diría que montamos la escena sin ese sonido, que no era posible. Evidentemente la montamos sin ese sonido, pero inmediatamente que lo tuvimos lo colocamos, porque la percepción visual queda modificada evidentemente por la percepción sonora, con lo cual, con la unión de las dos cosas. Por lo tanto, en ese punto obsesivo, un poco obsesivo, Vigas y yo nos parecíamos mucho, yo me encontré enseguida muy cercano a él en ese tipo de necesidades. Y a partir de decir que Vigas, además, en ese tema de la hipnosis ya tenía cierta experiencia, porque Vigas había tenido una experiencia fue un seguidor de un hipnotista catalán muy famoso, el profesor Fassman, y él había recibido enseñanzas de Fassman, es decir, que al margen de lo que da la anécdota de la música, Vigas tenía un gran interés por ese tema. Y bueno, a partir de ahí decir que esta película tiene una belleza especial para Vigas, tenía una belleza especial, que era su fealdad. Es decir, yo me quejaba a veces de que, fealdad, su parte negativa. Decía, Vigas, no veo nada. En la moviola, que era el lugar donde trabajábamos entonces, que no era un monitor como hoy en día, luminoso, sino una cosa muy apagada, una especie de proyector con muy poca luz, determinados planos rodados con una condición de luz muy baja, daban un resultado visual absolutamente de oscuridad. Yo difícilmente veía a veces qué estaba pasando en el plano. Y hoy me quejaba ahí. Y un poco también de ciertos desenfoques en la imagen o de cierta suciedad. Y decía, no, mira, me decía Anastasi, esto forma parte de la película. Es decir, nunca que esa película haya que limpiarla algún día, yo creo que no lo haría. Con lo cual me está comprometiendo uno de mis intereses mayores, que es hacer el máster, la remasterización algún día de Bilbao, y ahí me encontraré con un conflicto personal. Y es que por un lado habrá que mejorarla, pero habrá que vigilar qué tipo de mejoras hacemos, porque no, Vigas no estaría de acuerdo con todas ellas, posiblemente. Y ese es un poco ese inicio con Vigas, que para mí ese recuerdo tremendo que tengo, maravilloso del montaje de Bilbao. Una información realmente original, muchas gracias, porque además has hablado de secuencias fundamentales de la película y bueno, de hecho el sonido de la maquinilla de afeitar, ¿no? Que pasa de la escena de Leo afeitándose a luego la famosa escena, ¿no? Muchas gracias por toda esta información. Siguiendo con Bilbao, Bilbao fue una película muy polémica en su día, tanto y una de las más polémicas tal vez en la filmografía de Vigas Luna. Todos los que investigamos Vigas Luna tenemos nuestras anécdotas con esta película, sobre todo cuando se muestra fuera de España y tal vez sin el contexto adecuado o sin el conocimiento de ese momento, ¿no? De lo que era la transición. Una de las películas claves de aquel momento. Incluso algún crítico como Romain Gubern, que le comentó a Carolina en otro episodio de este podcast, la considera una obra maestra, ¿no? Desde el punto de vista del montaje, bueno, ya has dicho mucho, pero viéndola desde la perspectiva de hoy, desde 2023, ¿qué te parece distintivo, original, sorprendente de aquella estética? Has hablado un poco de la oscuridad, que de hecho creo que tanto Carolina como yo hemos hablado mucho de esto entre nosotros y consideramos que es sin duda una parte esencial de la estética de esa película. ¿Qué es lo que te parece más sorprendente desde el punto de vista de hoy de aquella estética, de aquel montaje? Y no sé si tienes alguna opinión con respecto a la polémica que creó la película en su momento y que sigue creando en realidad cuando se vuelve a proyectar. Sí, sí, efectivamente la polémica estaba ahí. Yo cuando leí el guión, uno de los elementos que enseguida vi es que iba a ser realmente el resultado de ese guión iba a ser un resultado polémico, por supuesto, seguro. Solo que fuera, ya digo, todavía creció más en el montaje y en el rodaje de la película, obviamente, y cuando se materializó, obviamente se convirtió en un material directamente muy polémico, porque aquello no era habitual verlo en una sala de cine. Hay que tener en cuenta que se estrenó en Barcelona en una sala que era el Cine Maryland, que ya no existe hace muchos años, donde estaban acostumbrados a pasar un material de tipo S, y esa película se estrenó con una advertencia de material realmente peligroso. Con lo cual, de alguna manera, sí, eso ya se intuía.
Durante el montaje de la escena, de la famosa escena de Isabel Pisano, colgada de esas cuerdas y rasurada, ese ritual, era claro que cuando estábamos entrando en ese territorio, en el guión ya era claro, y luego en el montaje todo fue todavía más, que estamos entrando en un territorio en el que realmente no se había entrado prácticamente nunca o casi nunca. Evidentemente se ha producido muchísimo cine y ya se había producido mucho hasta el año 77, 78, y por lo tanto sí que es muy arriesgado decir que no existía ningún material de este tipo que no fuera pornográfico. No, existía y se habían hecho cosas, pero realmente en la España de aquel momento, como dices tú, postfranquista, y habría que dudar en algún caso que eso fuera así también, de algún modo postfranquismo ese que tanto se habla de él, lo pondríamos en duda. De algún modo era realmente totalmente imprevisible que eso se pudiera ver con tranquilidad en una sala de cine. La verdad es que en general se vio con total y absoluta normalidad, pero sí que producía luego en la salida de la película, en la salida de los espectadores del cine, había comentarios, yo había participado en 2 o 3 sesiones de cine abiertas y ahí realmente la gente salía, algunos escandalizados, otros intentando de alguna manera encontrar un equilibrio. Se hablaba de autoría, evidentemente, siempre. Todo para mí era muy nuevo. Yo creo que todas las películas, cuando uno hace cine, yo creo que cuando uno está en montaje sobre todo, el rodaje es un tema y el montaje es otro. El montaje es mucho más íntimo y crea un tipo de ambiente con el director muy personal. Y se crea un ambiente ahí dentro muy especial. Y hay películas que te dejan una marca importante y esa me dejó una marca. Incluso yo creo que toda mi posterior evolución a todos los niveles, incluso a nivel sexual, de algún modo viene afectada por esta película. Esa película realmente me afectó, porque una cosa es hacerla y verla y la otra es montarla. Es decir, tú estás elaborando un discurso permanentemente con un tipo de material muy sensible y que a mí en aquel momento quizás tampoco tenía la madurez que pueda tener hoy y por lo tanto a mí me tocó personalmente ese material, realmente me tocó, os lo digo sinceramente y no es ningún engorro para mí confesarlo ahora. Yo me llevaba a casa las experiencias vividas en la sala de montaje. Es decir, era un momento en que yo me las llevo siempre, ahora también. Pero en aquel momento de una manera muy especial. Es decir, yo tenía que explicar lo que había hecho, que el día que habíamos trabajado en eso, tenía que decir, no porque tuviera ninguna mala conciencia, al contrario, tenía como necesidad de propagar un poco el discurso de libertad que tenía la película. Y en ese caso fue un grado extremo, realmente. ¿Qué ha quedado de todo eso? Yo creo que queda todo. Es decir, yo pienso que de lo bueno que tiene Bilbao, que es todo esto que estamos diciendo, yo pienso que esto sigue estando ahí y que no es que se haya superado o no, es que simplemente está ahí y quedará ahí como un hito a nivel cinematográfico de la historia del cine catalán, del cine español, cine europeo. Yo creo que ahí estará. No hay nada de más destacable de una cosa que otra. Es decir, es todo, desde la metodología de trabajo de Vigas hasta el resultado final, todo en la película para mí es una especie de ejemplo de un tipo de cine que se puede hacer y que se hace poco. Es decir, sabemos de pocos casos en que se haya usado la libertad creativa a estos niveles. Se ha usado nuevamente lo mismo. Se han hecho decenas de miles de películas desde el momento que se hizo Bilbao y seguro que en ellas encontraríamos alguna que me desmentiría seguro. Pero bueno, en general podemos decir eso. Y en el propio Vigas yo creo que esa libertad que se tomó en esa película quizás no se repite más que en la siguiente, que en Caniche y en Jamón Jamón un poco. Luego yo creo que luego lo hablamos, pero en el cine posterior ya hay otras cosas, pero no hay ese tipo de uso de la libertad creativa. Una última pregunta, Anastasi, con respecto a Bilbao. No sé si nos puedes contar si se quedó mucho material cortado, si hay alguna escena en concreto que recuerdes que se filmase pero luego se descartó. Sé que hablas de una posible reedición futura de la película, sé que hay una copia restaurada por la Cineteca Catalana que mostramos de hecho en el Vigas Luna Tribute, donde estábamos tanto Carolina como yo en el 2016 o sí. Pero no sé si tienes algún recuerdo de algo que quedó cortado y que tal vez se pueda recuperar un día, o tal vez no. Yo el recuerdo, la verdad es que los recuerdos a estas alturas, con 73 años, hay cosas que se han perdido en la noche de los tiempos y algunas realmente es imposible de... Estuve dándole vueltas a ese tema, no conseguí recordar nada concreto. Sí que hay un tema que no es que se descartase, sino que Vigas rodó una versión doble, eso igual lo sabéis, la versión para Cataluña, catalana, la versión
española, que es la escena en que Leo derrama sobre el sexo de Bilbao, le derrama esa leche desde un envase típico de la época de leche de plástico blanco, y en la versión catalana Vigas quiso derramar esa leche desde un porrón, el famoso recipiente que se usa para beber vino normalmente. Pues Vigas lo llenó, hizo que Leo llenara un porrón de leche y lanzara de forma más lenta además, porque caía muy lentamente esa leche. Esa doble versión, evidentemente no la montamos inicialmente, no es que se descarte, sino que se dice, cuando hagamos la versión catalana, de doblaje y de todo, cambiaremos el plano del porrón por el plano del envase de leche. Y así se hizo. Pero yo, de descarte, Vigas era un hombre muy económico trabajando. Vigas, no, como realizador novel, no tenía el típico problema del realizador novel de rodar mucho más de lo que iba a necesitar luego. Sabía bastante cómo quería luego ver la película, cómo quería montarla, y de algún modo el material estaba rodado de manera muy económica y con poco material, con poco metraje, en 16 milímetros en este caso, y muy ajustado a lo que se iba a montar. Era muy seguro, en ese terreno Vigas estaba. Por lo tanto, yo no creo que se descartara escena entera, ninguna. Podríamos haber descartado, sí que había una escena en la escena de Vic, que sucede en Vic, donde se desplaza Vic, el Leo, para ver a los parientes de su esposa, y ahí hubo alguna cosita en el lugar donde se matan a los cerdos, en el matadero de cerdos, una escena previa que había con el tío, que no se montó un trocito muy corto cuando en realidad la escena era muy larga. Pero en realidad casi todo lo que se rodó se montó. Y en este caso, en el caso del porrón, hay anécdota, pero ahí os diría que quizás no vale la pena contarlo. Ahora, de algún modo, se refiere al tema de que ese plano del porrón hubo que buscarlo, porque la versión catalana se hizo muchos años más tarde y se buscó en los almacenes de Figaro Films, y había cajas y cajas de todas las películas que Figaro había producido en los últimos años. Era terrible, de negativo además, y había que encontrar el plano en negativo. Entonces, a partir de ahí, la casualidad quiso que la primera caja que abrimos, ahí estaba el porrón. Y se dio el laboratorio, se cambió, y la película en versión catalana, efectivamente, si la veis, si la habéis visto, hay la curiosidad de que esa escena contiene a Leo derramando la leche con un porrón. Y no, Vigas era muy económico, y lo fue siempre además, dentro de lo que luego su carrera cambió, pero yo creo que en general intentó ser en el tema del material bastante económico. Muy importante el detalle porque, bueno, el porrón, como sabemos, es uno de los símbolos que recurre en toda la filmografía, así que bueno, yo por lo menos no sabía que había esa diferencia entre las dos versiones. Yo recordaba el porrón en las dos, pero tal vez porque después la película que se comercializó en DVD y después en Blu-ray sea la versión catalana. Además del porrón, en la versión catalana, decir que Leo, que había sido grabado en sonido directo y doblado en parte luego por el propio Ángel Jové, en la versión castellana fue doblado por Mario Gas. Mario Gas es el doblador de Leo, el personaje de Leo. Ya está, nada más. En La Teta y la Luna hay la escena del porrón de leche que el abuelo rompe. Entonces, de alguna manera, pues lo recupera para para la difusión internacional, Vigas, el porrón con leche en La Teta y la Luna, y de la cual se ha dicho que es una versión infantil, desde una mirada infantil, mejor dicho, de Bilbao. Pero tratándose de un tema, como se ha mantenido con el caso de Vigas, de un erotismo muy directo, para esos momentos, incluso rompedor, como dicen, también está los cortometrajes los cortometrajes o esos pequeños videos de historias impúdicas que tienen relación con Bilbao. Y en una coyuntura donde la censura franquista venía mermando, ¿sabes si hubo algún detalle desde fuera o desde dentro, una especie de autocensura podría ser, que marcó la producción de ambas? Incluso, bueno, de Bilbao, ya vimos que no, pero también en historias impúdicas. ¿Podrías decirnos al respecto? Sí.
Historias impúdicas a mí me llega como un material en paralelo. No recuerdo ahora cómo se incorporó a nivel, hoy en día sería muy fácil, pero en aquel momento no sé cómo se materializó la mezcla entre el material que Vigas había rodado en 16, ahora lo estaba pensando, y el material de Historias impúdicas, que en principio era cinematográfico, pero finalmente acabó como videográfico, y creo que se hizo alguna ampliación del material de 8, de Super 8 a 16. Y a partir de ahí la pudimos incorporar. En el guión, si os soy sincero, no recuerdo si constaba la incorporación de ese material en las escenas donde se incorpora en él. Yo creo que surgió más en el montaje. La idea de Vigas, creo recordar que era que le gustaría incorporar algunos fragmentos de Historias impúdicas dentro de Bilbao, pero que no creo que no estaba preescrito, creo, y que de algún modo fue surgiendo un poco como necesidad de guión. Yo creo que en el caso de Historias impúdicas el límite estaba marcado por el propio producto. El producto era un producto que no era pornográfico, era el famoso cine, era ese, es decir, era un cine erótico, pero no pornográfico, con lo cual el límite estaba claro. Es decir, no había cosas que no se iban a ver nunca en ese tipo de historias, y en cambio Vigas jugaba un poco al límite en el tema del sugerir o de hacer ese sexo más sutil, pero también a veces más excitante. Y en el caso de Bilbao, realmente yo creo que ahí Vigas difícilmente hoy podríamos saber hasta qué punto se cortó o no se cortó en hacer o hacer decir cosas determinadas. Yo creo que no, yo creo que poco, que muy poco o nada. Yo creo que Vigas ahí no tuvo ningún miedo de la censura. Si hubiera actuado censura, pues hubiera actuado, pero en principio Vigas no evitaba, ni en ningún momento en el montaje me sugirió, vamos a hacerlo así porque así evitamos entrar en un terreno delicado. No, en ningún momento, no. Yo creo que, sinceramente, creo que Vigas ahí tenía muy claro también esto. Es decir, que la película tenía que ser como él la había escrito y como él la había imaginado. Y creo que ya os digo que en el rodaje la cosa fue más allá incluso posiblemente de lo que estaba escrito en el relato. Claro, gracias. Hablando y recordando lo que habías dicho de Bilbao, en cuanto a que era una película muy oscura, Caniche también tiene ese sello tan característico de este ambiente lóbrego, cerrado, no tanto hipnótico, pero ¿nos podrías comentar al respecto del montaje? ¿Cómo hubo esa transición? Sí. Bueno, yo creo que de algún modo la oscuridad de Bilbao es evidente. La oscuridad en Caniche solo está en la primera parte de la película. Sabéis que la película tiene un primer tiempo en el que realmente los personajes están absolutamente viviendo en la miseria a todos los niveles, y en cambio de pronto, por un hecho casual, se convierten en millonarios y de pronto pasan a ser ricos con casa con piscina, y en esa segunda etapa entra la claridad en la casa, es decir, entra la claridad en la imagen, ¿no? De algún modo. Para mí el cambio de trabajo a nivel metodológico con Vigas fue exactamente lo mismo. Lo único que hicimos en esa película, lo recuerdo como un hecho anecdótico, es que el montaje estaba pintado de blanco, nuestro montaje ahí en la calle Provenza, y de pronto Vigas dijo, en esa película vamos a pintar las paredes de negro. Y dije, pintar vigas no me lo puedo permitir en este momento. Vamos a forrarlas de negro, y forramos con papel negro mate todo el montaje. Esa fue una cosa que Vigas tenía muy clara. La única claridad surgía de la pantalla. No sé por qué en Bilbao, si hubiéramos hecho eso, nos hubiéramos deprimido tanto que hubiera sido terrible. En Caniche nos lo podíamos permitir y forramos todo de negro. Realmente la capacidad de concentración es cierto que era mayor. Es decir, todo estaba, el foco estaba ahí en la pantallita de la moviola. El cambio para mí más grande fue más que el formato, por ejemplo. Vigas pasó a rodar de 16 a rodar en 35, esa película. Tuvo un presupuesto mayor y pudo permitirse 35 milímetros. Y la ratio del formato, que era cuadrado en el caso de Bilbao, el 4 tercios, pasó a panorámico en el formato de 1,85, con lo cual yo realmente fue la primera película que montaba en 1,85, y Vigas que componía en 1,85. Lo que pasa es que Vigas dificultad en componer no tenía ninguna, dada su formación, digamos, previa en el mundo del diseño. Es decir, para él componer en 1,85 no significó el problema que para muchos directores ese cambio llegaba a producir, ¿no? Porque saber colocar los objetos en cuadro de un modo adecuado, porque realmente tienes que llenar más cuadro. A nivel de lenguaje, es lo que decía, la primera parte de la película podría recordarnos más a Bilbao por esa precariedad y esa
miseria, digamos, en los protagonistas, en Leo y en su compañera, y por lo tanto tiene muchos puntos de contacto con esa oscuridad de Bilbao. Y en el montaje actuamos de forma muy similar, volvíamos a esos primeros planos, a ese ritmo. Quizás sí que es cierto lo que dices, no había tanta ese efecto hipnótico, porque ni la voz en off, que antes me olvidé de decir en Bilbao, que también genera ese efecto hipnótico en el espectador junto con la música, aquí no era tan presente, de hecho había poca. Y el tema de Bela Bartók, el mandarín prodigioso, generaba otro tipo de sensaciones sonoras que no tenía el tema de Ravel. Era más, no diría festivo, pero sí que era más cinematográficamente más asimilable a un estándar musical cinematográfico incluso. Y Bela Bartók ahí para mí es el padre de muchos posteriores compositores de cine, de música para cine. Es decir, esa película suena ese tema como un tema creado para la película. Por lo tanto, y en la segunda parte de la película, ese tema del lujo, la luminosidad, el cambio visual, también intentamos a nivel, igual que se intentó en el rodaje a nivel visual, que tuviera esa luminosidad, esa cosa más limpia, sobre todo de limpieza. Y también en el montaje intentamos que el montaje fuera más confortable, es decir, que no tuviera un corte precipitado, que de algún modo no diera sensación de suciedad en ningún momento, de suciedad visual. Luego recuerdo que ahí, en esa segunda parte, también cambiaba el tema musical. O sea, pasábamos de tener como protagonista a Bela Bartók, pasamos a tener a Chopin con el Tristeza de Amor interpretado, el opus número 10, opus 10, digamos, de Chopin, interpretado al órgano Hammond, supuestamente por Ángel Jové, y que evidentemente no lo tocaba Ángel Jové, pero que estaba ahí. Es decir, que también todo tomaba un aire distinto en esa segunda parte. Yo creo que en principio para mí fue tan placentero el montaje en el de Bilbao como el de Caniche. Simplemente que yo Caniche siempre vi que era una película menos intensa que Bilbao, pero que ser tan intenso como Bilbao es muy complicado. Es decir, con lo cual era evidente que como segunda película siempre Caniche iba a salir perjudicada en ese terreno. En otros no, fue una película más asimilable de algún modo por el público, dentro de la barbaridad de que hubiera una especie de una zoofilia declarada y que hubiera cosas realmente terribles en la película, pero quizás no del nivel que en Bilbao se habían visto, ¿no? Siempre en relación con el trabajo en Caniche, que fue tan distinto necesariamente después de Bilbao, como decías, tal vez podríamos hablar un poco sobre el trabajo con los perros. Y escenas en ese sentido problemáticas. Yo leí que decía Alfred Hitchcock que a él no le gustaba trabajar personalmente con niños y animales, por animales, perros básicamente, por lo difíciles e impredecibles para controlar. Evidentemente, Danny era un French Poodle amaestrado, pero ¿cómo fue la experiencia de rodar, de filmar con él? Esos planos donde escapaba y corría de manera desesperada. Si nos podrías comentar algo al respecto. Sí, recordar primero, igual que hablaba antes de la afición de Vigas por el tema del hipnotismo, también ahí recordar que Vigas siempre, o informar de que Vigas en su vida tuvo también mucha relación con los perros. Es decir, es un hombre que le gustaba mucho los perros, los tuvo hasta los últimos días de su vida, y los había tenido en su juventud. Es decir, conocía mucho el mundo de los animales y del perro en concreto. Con lo cual, yo pienso que para él no fue tan complejo trabajar con un perro. Y yo en el rodaje de Caniche estuve muy poquito, en el de Bilbao prácticamente nada. Yo ya la película la tomé, que habían empezado a rodar, y ya no estuve en el rodaje. Y en Caniche tampoco, pero con Vigas los comentarios nunca dijeron que le había costado mucho eso o aquello. Diría que había un buen preparador en aquel momento en Barcelona de animales, de trainer realmente importante de animales, y funcionaba muy bien. Y creo que no le fue en ese caso muy difícil. Vigas lo que quería conseguir, más que las grandes carreras que se hace el perro al final de la película por la calle Muntaner de Barcelona o por otros parajes, lo más difícil era conseguir las reacciones típicas ante lo que estaba sucediendo. Es decir, el perro tenía que reaccionar evidentemente a cosas que estábamos viendo. Pero como sabréis seguro vosotros y el espectador, el oyente que nos está escuchando, posiblemente algunos y otros no, en montaje existe un efecto que se llama el efecto Kuleshov, ya inventado hace muchos años, lo he descubierto hace muchos años, en los años 20,
en el que sabemos que combinando la causa y el efecto en planos sucesivos, el público asume que de algún modo lo que está viendo, que es el plano del perro, está de algún modo connotando aquello que acaba de ver, que es lo que sea, un cuerpo desnudo, una agresión, tal. Y el público de alguna manera carga con ese peso al plano del perro, aunque el perro esté en un plano absolutamente neutro, es decir, está con una mirada neutra, una actitud neutra, pero en cambio el público le parece que en el contexto que está montado está reaccionando a aquello. Con lo cual, ese efecto Kuleshov en este caso, evidentemente nos ayudó mucho para generar esa sensación de que el perro estaba realmente actuando, y eso es lo que se usa normalmente cuando se monta con animales. O sea que no, dificultad, no, poquitas, no. Y lo que decía Alfred Hitchcock, sí, pero Alfred Hitchcock me temo que era un hombre con peor carácter que el que tenía Vigas, con peor empatía en general con la vida. Con lo cual, de algún modo, entiendo que Hitchcock lo dijera, pero en caso de Vigas, realmente ni con las personas ni con los animales. No le gustaba mucho trabajar con actores a Vigas. Es decir, los actores a Vigas no le entusiasmaba el trabajo con los actores. Eso sí que lo decía siempre. Por eso en las primeras películas, prácticamente, no en Tatuaje, pero sí en Bilbao y Caniche, evita realmente los actores. Está usando amigos, está usando gente que le da el físico, Ángel Jové, Consol, pero que no son actores propiamente dicho. Luego tuvieron su evolución como actores en el caso de Ángel, ¿no? Pero ahí sí que tenía cierta reserva. Pero no en el caso de animales. Y con niños, la verdad es que demostró que tampoco el Q, donde estuvimos trabajando con niños, evidentemente demostró también que no tenía ningún problema. Sí, es cuestión de talante. Y en relación con la que habías comentado, donde no participaste, Tatuaje, Sí. decías que fue relevante básicamente en su crecimiento. En cierto modo, no deja de ser una película marginada. En ese sentido, en los trabajos que se han publicado, pero al final de cuentas fue su ópera prima y es una película muy próxima al, al estilo, al ambiente de las iniciales de Vigas. Sí. Como espectador y también como especialista, ¿dirías que hay un cambio de estilo entre Tatuaje con Bilbao y Caniche? No, Vigas está ahí, Vigas en Tatuaje está igual que pueda estar en Bilbao como autor, su autoría, sus intenciones iniciales de cómo hacer las cosas. Yo pienso que están tan vírgenes y tan presentes en Tatuaje que puedan estar en Bilbao. Evidentemente, el Tatuaje no hay que olvidar que es un texto que no viene, que no es de Vigas, él lo tiene que asumir como suyo, es de Vázquez Montalbán, y por lo tanto ahí hay un cambio. El tema de Bilbao surge más de las entrañas de Vigas, con lo cual eso es inevitable que ese peso sea mayor, el peso de autoría de algún modo, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahí la visualización es muy parecida, es decir, la planificación es parecida, la cadencia de montaje es parecida. Para eso son historias tan distintas, es decir, la historia de Bilbao, casi lo único que se comparte de verdad es el hecho del protagonismo, digamos, de un personaje, básicamente. Todo pivota alrededor de un personaje. En el caso de Tatuaje, Pepe Carballo es el protagonista máximo en el caso de Tatuaje y Leo lo es en Bilbao. El entorno sí, porque es la Barcelona canalla, esa Barcelona canalla de las Ramblas barcelonesas, del barrio chino, ese es el entorno compartido en las dos películas, y eso, quieras que no, pesa. Lo que se pone delante de cámara es lo que finalmente el público ve, por lo tanto, de algún modo, ese trasfondo visual está en las dos películas, pero a partir de ahí todo parecido es pura coincidencia. No aparecen tatuajes de Vigas esa morbosidad supuesta de Vigas no está tan marcada en Tatuaje. Hay toda todo el diálogo en Tatuaje es mucho más vivo, mucho más abierto, mucho más mediterráneo. Y eso está en la novela, evidentemente se transmite en la película, y en cambio en Bilbao todo es mucho más hermético, la voz en off, tremenda, pesada ahí, dando la vara, no tiene nada que ver a ese nivel, ¿no? Ahora, Vigas estaba ahí en las dos, evidentemente, y su forma de trabajar era parecida. Y ya digo que también yo pienso que algo de las limitaciones de no sentirse totalmente cómodo con el equipo,
no, le hacía que tampoco él en algún momento igual sí que ahí hubo cierta limitación. Creo que Vigas en alguna cosa habría seguramente llegado un poquito más lejos, pero por limitaciones de producción, por limitaciones de falta de comprensión y de comunicación, de algún modo quedó ahí un poco parado el tema. Yo no creo, yo la trilogía no digo que no exista esa trilogía entre Bilbao, Tatuaje, Bilbao y Caniche, pero fíjate que para mí, a nivel vivencial, pertenece más a la trilogía, una película que no es de Vigas, que es Matera Matísima. Matera Matísima sí que para mí está más acorde con ese mundo que está en Bilbao y que está en Caniche. Yo creo que en Tatuaje hay otras cosas, pero que no son tan... pasa que evidentemente doctores tiene la Iglesia y yo ahí no voy a entrar en discutir ese tema, ¿no? Y desde luego a mí no me influyó excesivamente el haber visto tardíamente Tatuaje. La tuve ahí, estaba ahí, y lo único que fue que durante el montaje de Bilbao iba verificando que había cosas que evidentemente de estilo que estábamos reproduciendo. Y yo creo que tampoco me influyó en el montaje de las otras películas de Vigas en absoluto. Yo creo que cada película tiene su montaje y su momento, y que hay que dejarse llevar un poco por eso, por esa intuición del momento y casi del día a día, porque una película es el fruto de una casualidad, porque en el fondo, según te hayas despertado aquel día tú y el director, posiblemente el montaje de aquella escena va a ser distinto, por lo tanto esto va a condicionar la siguiente, fíjate tú si la cosa es aleatoria. O sea que no creo que influyera en absoluto. Bueno, pues como anticipábamos al principio, terminamos así la primera parte de nuestra entrevista con el montador Anastasi Rinos, que continúa con una segunda parte dedicada a la aventura americana de Vigas Luna, con Reborn, y también hablar de otros proyectos como la serie de televisión Q y el seus amics de TV3 y también la película Mater Amatissima de 1980, dirigida por Salgot pero coescrita con Vigas Luna. De todos estos proyectos hablaremos con Anastasi Rinos en la segunda parte, que estará disponible muy pronto. No les haremos esperar. Este lunes la tendrán ya en todas las plataformas digitales, y si escuchan este episodio más allá de febrero de 2023, no se preocupen, porque eso significa que esa segunda parte ya está disponible y la pueden escuchar ya.